Probando, probando, probando. Hola, hola, sí, está bien, todo bien. Probando, probando, probando. Bueno, nadie me aparece hasta ahora. Buenas tardes, Daniel, bienvenido. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Aquí de carrera me había descuidado, ya era la una. Sí, yo estoy entrando como de la una y 2 hasta ahorita. Estaba intentando entrar. Sí, sí, estaba sacando, buscando una información y bueno, me perdí por completo con el tiempo. Adelante, vamos esperaremos unos 2 o 3 minutos para a ver si aparece alguien más. Daniel y Manuel, que son los que están ahorita actualmente presentes. Manuel, ¿puedes oírme? Sí, profesor. Si quieres, pues, pueden prender pueden prender la cámara. Si la tienen. En un momento que voy a planta eléctrica y vamos rapidito aquí. O sea, ¿vienes saliendo de un corte de corriente o estás en corte de corriente? Sí, pues se te oye entrecortado. Manuel, ¿cómo que se les salió? Sí, Manuel, se te oye entrecortado. O sea, esperemos que por lo menos puedas. Ah,
no recuerdo cuántas láminas son. Bueno, vamos a empezar con los, si llegan otros que adelante, entren en la... ¿Pueden observar la lámina? Sí, profesor. Ah, bien. Me salieron dos y en minúscula en taller. Ok. Bueno, de la anterior de donde hablamos de PVT, dijimos que el conocimiento de las propiedades termodinámicas y físicas de los fluidos que están en el yacimiento, sea petróleo, gas o agua, es importante porque de los cambios que esas propiedades van a tener en el tiempo, va a depender mucho la capacidad que vamos a tener de poder explotar ese yacimiento en condiciones óptimas. ¿Okay? Entonces el conocimiento de esas propiedades es importante. Normalmente lo ideal sería tomar una muestra de fluido, llevarla al laboratorio y hacerle el análisis correspondiente. Sin embargo, por diferentes razones, eso no ocurre con todos los yacimientos. Solamente algunos de los yacimientos se les llega a tomar una muestra de fluido PVT en sus inicios. Algunos, por lo menos, si se mantienen mucho tiempo dentro con la presión por encima de la presión de burbujeo, pueden llegar a tomarlo bastante más adelante en su vida productiva. Pero lo ideal es tomarlo al principio, cuando el yacimiento está para comenzar a producir. Sobre todo si se encuentra con la presión de yacimiento muy cerca de la presión que se estima de burbujeo para esos fluidos. A pesar de que aún no podemos decir cuál es la presión de burbujeo, pero sí por características y afinidad con yacimiento vecino podemos tener una idea aproximada de cuál sería la presión de burbujeo que pudiéramos esperar. Entonces podemos ver si la presión de yacimiento puede estar cercana a esa. Entonces es necesario tomar la muestra de fluido lo más pronto posible. Si aún se mantiene lejos de ello, hay que hacerlo. De cualquier manera, hay algo que tenemos que tener siempre presente. O sea, las mayores caídas de presión que van a ocurrir o la reducción de presión que van a ocurrir en el yacimiento va a ser alrededor de los pozos productores. Entonces, si se quisiera tomar posteriormente una muestra para un análisis PVT, habría que hacerlo en un pozo que se perfore más o menos para la misma fecha. Es decir, que prácticamente no haya afectado lo que va a ser su área de drenaje con la producción. De forma tal que la presión sea lo más alta posible y lo más cercana y que realmente se mantenga por encima del punto de burbujeo. Entonces, la alternativa de no tener una muestra de fluido o que el resultado de esos análisis no sea válido, no sea aceptable, es realizar lo que se llama un PVT sintético. ¿Qué propiedades son las que tenemos que ver allí? La solubilidad del gas en el petróleo, que son los que corresponden con los pies cúbicos normales que hay disueltos a condiciones de yacimiento que hay disueltos en un barril normal de petróleo. ¿Okay? La RS es un parámetro importante y sobre todo cuando vamos a determinar hacer un PVT sintético. La RS que vamos a tomar debe corresponder con la relación gas-petróleo de producción del yacimiento, la promedio del yacimiento, mientras su presión se mantuvo por encima de la presión de burbujeo. ¿Qué puede pasar? Como le digo, como las caídas de presiones son más cercanas a los pozos productores, en el área de drenaje de los pozos productores, si pasa mucho tiempo,
Es preferible tomar un pozo que sea recién productor, que no ha afectado grandemente su área de drenaje y que posiblemente la presión en el área de drenaje no esté por debajo de la presión de burbujeo. Si está por debajo de la presión de burbujeo, ya en esa zona no se puede tomar la muestra. ¿Ok? Entonces, la relación gas-petróleo inicial o promedio que podemos ver en un yacimiento, cuando la presión aún está por encima del punto de burbujeo, es lo que podemos considerar que es la RS, o la relación gas en solución en el petróleo. Porque el único gas que se va a producir en ese pozo es el que salga con el petróleo. Cuando la presión caiga por debajo del punto de burbujeo, va a llegar un momento en que vamos a producir el gas que sale con el petróleo, mezclado dentro del petróleo, y el gas libre que se ha liberado en el yacimiento, que comienza a moverse hacia los pozos también. El factor volumétrico del petróleo es importante que lo podamos determinar. Este sí hay que determinarlo, no es un dato con el que podamos contar, pero sí podemos contar con la gravedad PI del petróleo, que también tenemos que buscar un valor, si vamos a preparar un PVT sintético, un valor de gravedad PI que sea representativo de la mayor parte de los pozos del yacimiento. Igual que la temperatura en el yacimiento la necesitamos. Acuérdense que un PVT es una prueba que se realiza, el análisis PVT se realiza a la temperatura del yacimiento y a presiones que pueden estar mayores que la presión inicial, hasta presiones por debajo de la presión de burbujeo. Pero la temperatura va a ser constante. Yo necesito determinar cuál es la temperatura de yacimiento. También tengo que determinarla en varios pozos para poder establecer un parámetro que sea representativo del yacimiento. En esto hay que tener cuidado porque dependiendo del punto donde vamos a tomar la muestra, hay que considerar eso. Al igual que hay un gradiente de presión, hay un gradiente geotérmico. Y ese gradiente geotérmico tenemos que considerarlo en este caso. El factor volumétrico del gas es otro parámetro importante. Cuando se hace la segunda prueba del análisis PVT, que es la muestra de separación diferencial, al gas que se va retirando se le va haciendo análisis y se va calculando el factor volumétrico del gas también. En este caso. La viscosidad es otro elemento que también podemos determinar porque depende de de los cambios de temperatura y de presión. Ese es otro elemento que también se obtiene de un análisis PVT. La compresibilidad del petróleo, sobre todo por encima del punto de burbujeo, es importante y se puede determinar también con un análisis, con un PVT sintético. Las ecuaciones de estado, que son funciones matemáticas que relacionan las propiedades termodinámicas reproduciendo las condiciones de equilibrio en diversos sistemas, estudian el comportamiento de fases y esas se emplean sobre todo con la parte del gas, para las propiedades del gas y tienen mucho en consideración para poder validar los PVT con los que se cuenta para preparar los PVT sintéticos. Las variables de una ecuación de estado solo dependen de las condiciones en que se encuentra el sistema en el momento determinado y no de cómo las alcanzó. Se evalúan propiedades en sustancias puras y de mezclas tales como densidad de las fases líquida y vapor, presión de vapor, relaciones de equilibrio. Las ecuaciones de estado, básicamente con las propiedades PVT, las ecuaciones de estado se utilizan más para la parte de las propiedades del gas que para las del líquido. La ecuación de estado para gases ideal se relacionan por esa ecuación, la PV-NRT, no sé si ustedes ya habrán visto gasotecnia, pero esto lo ven con más un detalle en la parte de gasotecnia. Las ecuaciones de estado para gases reales, existe un gran número de ecuaciones que describen ese comportamiento. Una de ellas es la correlación de Van der Waals, donde A y B son constantes, la correlación y depende del tipo de gas. ¿Okay? Y la ecuación es esa que está allí, P igual PV. Fíjate que es básicamente casi la misma, ¿no?, de gases ideales, pero está el factor de supercompresibilidad del gas incluido aquí. ¿Cómo se determina el factor de compresibilidad del gas? En gasotecnia también van a ver esto. Esta curva que está aquí, Standing Cats, que es uno de los métodos que más se utiliza para determinar el factor de Z.
Hay que determinar la temperatura reducida, la presión reducida, que es igual a la temperatura sobre la temperatura crítica, la presión sobre la presión crítica, y el volumen reducido, el volumen sobre volumen crítico. Ahora, ¿qué son las correlaciones PVT? Son modelos matemáticos analíticos que relacionan las propiedades de los fluidos determinadas en el laboratorio con los parámetros de producción medibles en el campo. Cuando hablamos de parámetros medibles en el campo, ¿qué estamos hablando? La presión inicial del yacimiento, la temperatura del yacimiento. Podemos determinar la gravedad PI. Podemos determinar la relación gas-petróleo que está produciendo el yacimiento por encima de la presión de burbujeo. Una de las cosas que tenemos que ver, al igual que con el caso de cuando son análisis físicos, si el yacimiento es muy extenso arealmente o muy ancho, o sea, de un muy gran espesor, pueden haber variaciones tanto areales como verticales en las propiedades PVT, lo cual implica que posiblemente para un determinado yacimiento que sea muy grande, un solo PVT no va a ser suficiente. Entonces hay que zonificar al yacimiento en regiones y para cada una de esas regiones hay que determinar un PVT para utilizarlo en evaluar lo que debe evaluar en esa zona del yacimiento. ¿Cuándo se emplean las correlaciones? En yacimientos en los que en los que no se disponga y no se puede realizar un análisis PVT. Ese es un análisis que es bastante costoso, por lo tanto no todos los yacimientos pueden cubrir o pagar el costo de hacer un análisis. Primero, que es costoso por el tiempo que se requiere. En la parte de muestreo, todo eso implica ciertas inversiones y entonces no a todos los yacimientos se le determina. Su aplicación para condiciones diferentes a las cuales fueron obtenidas puede generar graves errores. Ok. Hay que estar seguros de que la correlación que se vaya a utilizar para hacer un PVT sintético sea una que se adecue a las condiciones que presenta el yacimiento. Si hay mucha desviación en cuanto a alguna de las características que ya mencioné que podemos utilizar para tener como punto de referencia, es importante tomarlo en cuenta y condicionar los resultados a eso, a que se pueda validar con red, una vez que se pueda chequear cuál ha sido el comportamiento de producción y cómo se refleja eso por el PVT. Son aplicables para unas determinadas condiciones y rangos de valores que deben ser considerados a la hora de usarlas y analizar los resultados. El uso de computadoras en el área de ingeniería ha popularizado el uso de estas correlaciones analíticas para automatizar los procesos de diseño de diversas aplicaciones de explotación y producción de yacimientos. Hay muchísimas correlaciones, por lo menos para el caso de presión de burbujeo, relación gas en solución en el petróleo y factor volumétrico del petróleo. De las más utilizadas, Standing, Borden en Raza, Lassater, Vázquez y Bex, Glasso, Manucci Rosales, Torarel y Almanjú. Para determinar el factor de compresibilidad del petróleo, Standing Cat, Hall and Yarborough, Bailey Bex, Saren. Para determinar viscosidad de gas, Carr, Kobayashi Barros, Lee, González y Ekin, Calhoun, y así sucesivamente para diferentes propiedades. Como ven, puede ser que consiga una que me pueda cubrir 2 o 3 propiedades, pero no hay una que me cubra todas. Entonces, cada propiedad que voy a determinar a través de un análisis de una correlación, tengo que asegurarme de que la correlación es aplicable para las características que yo tengo de mi yacimiento. La correlación de Standing es una de las que más se aplica, o sea, se acerca a las condiciones de Venezuela. En muchos yacimientos
se cumple bastante bien. Fue publicada en los años 1940. Sirvieron de punto de partida para correlaciones regionales. Los datos son de muestras de fluido de yacimiento de California, Estados Unidos, de la costa oeste. Y estamos hablando de que se adapta bastante bien a las condiciones que nosotros tenemos acá. En Venezuela hay muchos yacimientos, en otros no aplica tanto. La SATER aplica más en otros, y hay otras correlaciones también que se pueden aplicar, pero Standing aplica muchísimo de los yacimientos. Ok, fíjate en las condiciones de Standing. Aplica para presiones de los datos estaban en un rango entre 177.000 LPC de presión de burbujeo, temperaturas entre 100 y 258 grados Fahrenheit. Relaciones gas, petróleo en solución de 30 a 1425, o sea, un rango muy amplio. Y esos rangos precisamente, muchos de los yacimientos nuestros caen en esa situación, por eso que les digo que Standing aplica para muchos de nuestros yacimientos. Basket y VEX es otra correlación que también se utiliza. En este caso, utilizaron 5.008 muestras provenientes de diferentes partes del mundo. Sus correlaciones básicamente se aplican más para RS y BO. Ahora, yo mencioné que para las correlaciones, para determinar qué correlación voy a utilizar, yo necesito conocer cuál es la relación gas-petróleo en solución inicial. Y que voy a tomar la RGP inicial del yacimiento como tal. Pero esa es la que me sirve para asociarla a la presión de burbujeo. El RS es constante desde la presión de burbujeo hasta la presión inicial de yacimiento. Es el mismo valor. Entonces ese valor me sirve para eso. Pero yo necesito determinar RS para todas las presiones que estén por debajo de la presión de burbujeo también. Entonces, cuando se habla de las correlaciones para determinar RS y BO, parto de allí. De determinar los valores de RS por debajo de la presión de burbujeo. Porque en teoría, si yo tengo un yacimiento y conozco la RDP a condiciones iniciales y con presiones por encima de la presión de burbujeo, tengo RS. El RSI, por ejemplo. Gravedades de petróleo entre 16 y 58. Podemos determinar viscosidad de promedio, o sea, también hay correlaciones para determinar viscosidad de este tipo. Hay que ver las condiciones que tenemos y ver dónde entrando esas gráficas, porque muchas de esas correlaciones generaron las ecuaciones y muchos de ellos por razones prácticas generaron también soluciones gráficas. Ahora, si tú las quieres programar, utiliza las ecuaciones. Si quieres trabajar, puedes trabajar con las soluciones gráficas, son mucho más fáciles. Por lo menos en el caso de la Standing. A ver, un momentito. Por lo menos Standing tiene esto. En el libro de correlaciones que preparó Carlos Banzer, están todas, es una recopilación de correlaciones numéricas. Ese libro lo consiguen en internet, lo pueden bajar. Piden así, Carlos Banzer, correlaciones PBT Carlos Banzer. Le va a bajar, después de bajar el libro de correlaciones. Entonces, esta por lo menos es para determinar el factor volumétrico. Entonces, en el libro de correlaciones está esta correlación, pero prácticamente es invisible. Es una copia de copias y copias y realmente no se ve mucho. Es más, en las que puede ser que consiga algunos libros donde se vean mejor las gráficas, pero las ecuaciones algunas son fáciles de utilizar. Algunas trabajan con grados Fahrenheit, otras trabajan con grados centígrados.
Entonces, hay que saber exactamente, allí en el libro se explica cuáles son las condiciones de los datos que se van a utilizar y hay que tener mucho cuidado con eso. Aparte de eso, hay muchas ecuaciones que tienen cifras elevadas a ciertas potencias con fracciones que son fracciones decimales y todo eso causa generar problemas en los cálculos. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado. En el mismo libro de Carlos Banzer, ahí hay ejemplos de cálculos de un mismo ejercicio y resuelto para las diferentes correlaciones que ellos muestran en el libro. Así que les recomiendo que lo bajen. ¿Cuál libro, profesor? Carlos Banzer, se llama Correlaciones PBT. Carlos Banzer, ok. Es un PDF, me imagino que en internet se puede conseguir. Sí, es un PDF, eso lo consiguen en internet. Yo he bajado como Oh, ok. cualquier cosa, si no lo tienen, me avisan y si no, o sea, se les hace difícil bajarlo, me avisan. Yo lo tengo en digital, lo bajé de internet. Ah, bueno, profesor. Sí, cualquier cosa nosotros Fíjense en esta, le diremos. cómo funciona esta correlación, ¿no? O sea, va relacionando diferentes valores, o sea, las propiedades para llegar finalmente al valor de B1. Este es bastante corto, pero no quiero, porque la mejor forma de ver esto es con los ejercicios. Por eso es bueno que vean que tengan el libro de Carlos Banzer, para que puedan visualizar mejor. En algunos casos está muy, bueno, yo tengo uno en físico y tengo uno en digital. Y el físico a veces en algunas partes es elegible porque es copia de copia de copia. Y para algunas cosas he tenido que utilizar el digital para validar lo que está en el físico. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta? Sí, profesor. Veo que siempre los cálculos se hacen por encima del punto de burbujeo, ¿no? No, Perdón, de la presión de burbujeo. no. Normalmente estas correlaciones, vamos a suponer los factores volumétricos, tú los puedes calcular, los factores volumétricos del gas y del petróleo. Con estas correlaciones son básicamente para petróleo. Para el gas se utilizan las ecuaciones de estado. ¿Ok? Pero por lo menos el RS por encima del punto burbujeo no tiene sentido. Es un único valor. Entonces, si tú tienes cuál es la relación gas-petróleo en solución o la relación gas-petróleo de producción, cuando el yacimiento estaba por encima del punto burbujeo, tienes RS. Entonces, no necesitas calcular por encima de la presión de burbujeo porque es el mismo valor, es constante. Los factores volumétricos sí cambian, pero es porque la presión cambia. Y tú puedes calcular los BO a presiones por encima de la presión de burbujeo. ¿Por qué? Porque está cambiando la presión, pero el RS va a ser el mismo para todos los casos. Pero tú ves que sí puedes hacerlo. Pero RS no tiene sentido. RS normalmente no se calcula si tiene el valor de la relación gas-petróleo. Mayormente Oh, tiende en la viscosidad y la compresividad del petróleo, por lo general se calcula por encima de la presión de burbujeo. Viscosidad se puede calcular para ambos casos, por encima y por debajo de la presión de burbujeo. Pero el factor volumétrico del petróleo básicamente lo vas a calcular, se calcula por debajo de la presión de burbujeo. ¿Okay? Como te digo, los del gas también los puedes calcular. ¿Ah? sí, exacto. Por eso era mi pregunta, pues, o sea, era una curiosidad que tenía, porque no tenía lógica, pues. No, es que hay ciertas propiedades, por lo menos, como te digo, el caso del factor volumétrico del petróleo. O sea, él cambia con presión en el yacimiento
por lo tanto, por encima de la presión de burbujeo, tiene diferentes valores. Entonces, ese se puede calcular con la correlación. Por debajo, todo van cambiando con cada cambio de presión. O sea, eso hay que calcularlo. Ahora, en un examen yo no les voy a pedir a ustedes que calculen 20 niveles de presión, por decirlo así. Cuando mucho hago para 3 o 4. O sea, y aplicando alguna correlación específica. Lo importante es ver en ese libro cuáles son las correlaciones que hay, para qué condiciones aplica esa correlación específicamente. Y lo otro, por lo menos el de digitales, por lo menos que yo he visto, está bastante más claro que el físico que tengo. A mí me regalaron uno también que está en físico, en papel, pero, pero algunas partes están muy borrosas y he tenido que hacer las correcciones utilizando el que está en digital. Ok, profesor. Profesor, y otra pregunta. Por ejemplo, un examen de cálculos de factor de pruebas PBT, ¿la veremos en Yacimientos 1 Sí. en este semestre o en el próximo examen. en el Yacimientos 2? No, en el próximo examen de yacimiento. Sería que En el tercer corte, al principio del tercer corte. el tercer corte. Es Entonces, parte de las ya es evaluaciones del bueno. tercer. Ok, entonces ya es bueno ir viendo el libro para ir familiarizándose más con los ejercicios. Así es. Ok, En el 20% del segundo corte hay unas preguntas, pero de teoría, que hablan sobre el PBT, pero el de fluidos, no el sintético. ok. Pero para el otro sí viene ya sí viene un ejercicio. O sea, es sencillo. Las ecuaciones lo que hay que aplicarlas como le digo, es con cuidado. Como ahí tienes el ejemplo de resueltos, ustedes simplemente tomen los datos, hagan ustedes los cálculos y validan con lo que está allí para que. En algunos casos les va a fallar la primera vez, porque hay que tener mucho cuidado con los numeritos eso y hay que asegurarse que uno los lee bien. Estamos hablando de algunos exponentes que tienen hasta 6 decimales. O sea, te equivocas en uno o dos y el resultado no te va a dar. Sí, claro, me imagino que hay que tener sumo cuidado. Y no, es que por eso, pues son exponentes o sea, los valores, en unos cálculos no son tan grandes, pero en otros sí. Entonces, es bueno leer cada correlación, al empezar a explicar la correlación, lo primero que explica son las, cómo se tomó, qué data se utilizó, y cuáles son las condiciones para las cuales se considera que ese PBT es aplicable, en el rango de qué valores. Por lo menos lo que vimos ahorita con Standing Cash, que hay un rango de presiones. Entonces, para presiones esperadas, por lo menos de PB, en ese rango, tú pudieras utilizar Standing Cash, pero también tiene que cumplir con otras cosas como la RGP, con la gravedad PI, porque yacimientos hay muchos y puede haber una mezcla de diferentes características de uno que otro. ¿No? Puedes tener dos yacimientos crudos livianos de la misma gravedad PI, la RGP puede ser diferente por completo. Que hay una región, una mi duda o qué para Manuel, se corta mucho no sé si de pronto por mensaje al WhatsApp me lo puedes, si tienes una pregunta me la puedes hacer y te la respondo.
porque por aquí, o sea, no, realmente lo que fueron puras, o sea, bisílabos así recortados. ¿Alguna otra cosa? Sí, profesor, otra pregunta. ¿Esta presentación la va a colocar en la plataforma? La grabación la que acabo de hacer aquí, sí, esa va para la plataforma la semana que viene. Yo la semana que viene tengo que Ah, llevar ok. las grabaciones a la directora, porque esas tienen que revisarlas y después subirlas a la plataforma. Bueno, a la plataforma no, a una cuenta ¿no? de YouTube que tiene la universidad. Oh, Y es donde ok, va a estar. profesor. Esas van a estar allí disponibles es más, la de la semana pasada uno la han subido. Pero bueno, ahí va. Están en eso, tienen bastante trabajo de eso. Buenas tardes, profesor, ¿me escucha? ¿Sí? Ahora sí. Le quería preguntar en cuanto a los datos que usted nos acaba de dar y con lo del cuidado. Había una parte donde íbamos a utilizar las condiciones de presión y temperatura normales y en otro íbamos a utilizar las condiciones de presión y temperatura dentro del yacimiento. No, acuérdate que el PBT se diseña a condiciones de yacimiento, temperatura de yacimiento. Lo que tú vas a ver son presiones que van a cambiar entre la presión inicial y una presión, vamos a suponer, y la presión atmosférica. Ahora, dentro del yacimiento nunca vamos a llegar a presión atmosférica. Esa es una realidad. Posiblemente, si se acuerdan de la parte de correlaciones para hallar el factor de recobro, hablamos de una presión de abandono. ¿Ok? Esa es la presión más baja que el yacimiento puede llegar a alcanzar. O sea, el yacimiento nunca me va a llegar a presión atmosférica, ni siquiera siendo un yacimiento de gas. ¿Ok? Pero dentro del pozo, las presiones van a bajar, inclusive hasta presión atmosférica, porque van a ir desde la presión que está en el límite del yacimiento hasta la presión que hay en el separador y el tanque. ¿Y el tanque qué presión hay? Presión atmosférica. Entonces, las propiedades PBT yo las determino hasta valores de presión atmosférica. ¿Por qué? Porque yo lo puedo utilizar, ese dato, es para hacer un cálculo que tenga que ver con flujo de fluido en tubería, no dentro del yacimiento. Porque en el yacimiento, como te digo, mis condiciones van a estar limitadas hasta la presión de abandono. Más abajo que esa presión, no voy a tener. Pero fuera del yacimiento, sí. Y básicamente tiene mucho que ver con la parte de uso de ese tipo de factores para los cálculos de flujo de fluido en tubería. Y en cuanto a las correlaciones, las vamos a emplear netamente con el líquido. Y las ecuaciones de estado La ecuación de estado, hay una, en el libro de Banzer, al principio, que no lo incluí aquí, como realmente esta misma presentación la voy a pasar también en el WhatsApp, o sea, tipo chat. En el chat en el WhatsApp sí voy a incluir las ecuaciones para calcular el factor volumétrico del gas. ¿Cuál es? Que esa está en el libro de Hugo Banz, de Carlos Banzer. Aquí no, en esta presentación no está, pero en el libro está y la voy a incluir. De cómo se puede calcular el factor volumétrico del gas. Ahí también está la parte de qué correlaciones se pueden utilizar para la viscosidad del gas, para la compresibilidad, para Z, bueno, standing cats, hay otras correlaciones que se pueden utilizar para calcular el factor Z, que lo necesitas para la ecuación de estado. al gas. Bueno, Sí, profe, gracias. Ya yo aclaré ya mis dudas. ok, bueno. Profesor, otra pregunta. Esta presentación, o sea, esta presentación de PowerPoint, no el video, sino la presentación, ¿la va a subir también a Saya? La voy a pasar con tipo chat a través del WhatsApp. Ah, ok, profesor. Muchísimo mejor.
Y el autor se llama Carlos Baez. Banzer. Banzer, Casi como Banzai, pero no termina en sai, sino en Banzer. Ok, sí. Carlos Banzer. Correlaciones O sea, PBT. Bolívar, Andrés, Néstor, Zorro, Ernesto y Ramón. Algo así. Carlos Banzer. Ok. Y es correlaciones PBT. Correlaciones numéricas PBT. Ok. Ok, pues. Muchas gracias. Okay. Bueno, entonces nos veremos más adelante.